Hola, mi bichine. Hola a todos, ¿cómo están? Los saludo en lengua muisca. Am, bueno, en la noche de hoy lamento un poco la demora, pero tenía problemas técnicos. Ya uno se va desenvolviendo más en la virtualidad. En el día de hoy, les doy la bienvenida, en la noche de hoy, perdón, les doy la bienvenida a la octava charla sobre el pueblo muisca, desde sus aspectos culturales, lingüísticos, entre otros, con el tema de, bueno, este es un tema muy interesante, que es biojote, o el biojote, como le llamarían también otras personas, que entre dos puntos, borrachera, economía y sociedad colonial. Entonces vamos a hablar en la noche de hoy y probablemente en la siguiente sesión, ya que en la elaboración de este tema también y el buscar e investigar un poco más al respecto, sale un trabajo mucho más profundo de lo que parece, pues entonces abordaremos un poco esta temática que, eh, bueno, voy a enarbolar en la noche de hoy en tres palabras: resistencia, lucha y rebeldía. Estas tres palabras van a ser fundamentales o nos van a ayudar mucho a entender la ceremonia y las ceremonias de los biojotes o los biotes dentro de la cultura, las tradiciones y el sistema y la forma de vida del pueblo muisca. Bien, um, para eso que es fundamental. Entonces, bueno, digamos que esta charla está, eh, compila un poco, denme un momentito, ya, compila un poco lo que había hecho en las charlas pasadas relacionadas con la economía de los muiscas y también con el sistema de la mitología, um, con el sistema también de ritos y de la religiosidad de los muiscas. Esta charla principalmente gira en torno a esta ceremonia de la que les voy a hablar a continuación y de la que vamos a profundizar desde los tiempos de la conquista, la colonia y hasta ahí paramos. Dado que pues no se tiene mucha más información al respecto, pues dentro de la bibliografía relacionada con este tema. Entonces, bien, um, para eso es fundamental también reconocer que todas estas cosas que a lo largo de la charla se han ido compartiendo, más que presentarnos una mirada alejada de lo que son los muiscas, de lo que somos nosotros, de lo que son nuestros antepasados, eh, yo busco siempre presentar dos puntos y dos ejes, es decir, cómo la experiencia histórica, la academia, la documentación, las investigaciones nos permiten entender un pasado que difícilmente podemos vivir en términos de estar allí, de viajar en el tiempo, pero nos pueden, por lo menos en la mente, volver hasta él y reconocer el pasado de nuestros antepasados de hace muchísimos siglos, sus ritos, sus ceremonias y asimismo cómo la experiencia mía, de mi investigación, de mi trabajo, pero también de las oportunidades que he compartido con comunidades muiscas en cabildos, en zonas rurales, con adultos mayores, con campesinos, es decir, la experiencia desde la hora permite unir estos dos ejes, estos dos planos. Entonces, cómo entendiendo el pasado podemos comprender el presente y desde el presente también cómo podemos imaginar o reconstruir el pasado. Entonces siempre me gusta jugar con estas dos dinámicas porque a veces se suele entender que el conocer sobre el pueblo muisca o sobre nuestro pueblo muisca eh, o es desde el pasado o desde el presente. Pero ¿qué pasa si se pueden unir estos dos ejes? Entonces esto es fundamental porque también no nos da un sesgo de poder entender nuestro pueblo. Y bueno, bueno, también para aquellos que recién están acabando de llegar, Trova a todos, Trova mi bichine, los saludo. Mi nombre es Manuel Gómez Aguaquiña, yo soy estudiante, no, ya soy estudiante y lingüista ya de la Universidad Nacional. Trabajo en el grupo de investigación Muiscubún, soy investigador también de todos los temas relacionados con muisquismos, con el pueblo, la lengua muisca, cultura, algunos dirán la muiscología. Um, También, al igual que muchos otros compañeros o compañeras, así como en los cabildos ya reconocidos por el Estado y otros en proceso de reconocerse, o aquellos que nos interesa más allá de un reconocimiento estatal, yo he iniciado un proceso de autorreconocimiento como descendiente de indígenas muiscas, sustentado y también enraizado desde la tradición de mi familia materna en el Valle de Tensa, en Pachavita, Boyacá, en la vereda de Aguaquiña. Entonces digamos que es desde el sustento de mi propia familia, mis raíces, mi madre, mi abuela, mi bisabuela y de ahí para atrás, donde también logro sostenerme y justificar y asimismo construirme como un sujeto cultural y como un individuo relacionado con nuestros antepasados muiscas.
Entonces, por eso no estoy hablando de la perspectiva de ser miembro de un cabildo o de un resguardo, sino hablo desde mi territorio, como cada uno de ustedes seguramente lo habrá hecho en sus momentos. Entonces, bueno, digamos que para los que recién acaban de unirse, una vez más, hoy es la octava charla sobre el pueblo muisca y hablaré sobre la biojote o el biote, que es como se llamaba y se llama una ceremonia de los pueblos muiscas. Es una ceremonia de tipo religioso, pero también social, política, muy importante, donde, bueno, hablaremos de que esas ceremonias estaban relacionadas con borracheras y cómo también tienen una relación con la sociedad y la economía coloniales. Entonces, bueno, no siendo más, y para empezar a darle ruedas a este tema también, es importante y bueno, organizado la charla en dos ejes. Entonces, la primera, vamos a tomar primero un estudio de caso, un ejemplo que nos va a hablar sobre la biojote, sobre el biote, pero también nos va a llevar a adentrarnos un poco más en los aspectos simbólicos, religiosos, mitológicos, económicos, sociales, del pueblo muisca durante este estudio de caso, de este ejemplo, pero también mostrarnos a dos sociedades enfrentadas. Una sociedad americana de pueblos indígenas que chocan con otra sociedad que son los pueblos europeos, los invasores que llegan a estos territorios, y que dentro de este choque se generan negociaciones, enfrentamientos, reorganizaciones, modificaciones en sus formas de vida, de lucha, en sus lenguas, en sus ideologías, en sus sistemas políticos y demás. Y dentro de esta primera parte, que es hablar del estudio de caso, vamos después a hablar sobre la visión general del biojote. ¿Qué es el biojote? Sí. ¿En qué consiste? Si era solamente una ceremonia que se realizaba en determinadas ocasiones o era constante, qué se hacían los españoles cuando sabían de estas ceremonias, en qué consistía, quiénes participaban. Entonces es probable que no solamente vaya a tener esta charla, sino la siguiente para profundizar y finalizar un poco más este tema. Ahora bien, entonces, en la primera parte de la charla, dentro de este estudio de caso que les voy a mostrar y que vamos a compartir el día de hoy también y aprender, les voy a hablar del proceso de Ubaque. Entonces, para hablar, bueno, antes de todo esto, para hablar del proceso de Ubaque y de la visión general del biote, la borrachera, como los españoles le llamaban, a estas ceremonias muy genéricas, porque los españoles no las definían realmente muy bien en qué consistían, y pues también hay que entender los sesgos culturales, ideológicos, sociales, políticos que tenían ellos al interpretar las sociedades americanas. Les voy a hablar un poco como de las fuentes también que permiten obtener o acercarse a este tipo de información, ya que les decía, mi idea es empalmar los conocimientos propios míos o también experienciales que he tenido con otras personas y validarlas de ellos también, reconocerlas, pero asimismo aliarnos con el tema de lo académico, con la investigación, con las fuentes también que nos permite volver y vivir a ese pasado al que nosotros no podemos viajar a desde este plano, pero al que sí podremos hacerlo tal vez desde la memoria de nuestros abuelos, de nuestras familias. Entonces, es muy importante al hablar de estos temas, del proceso de Ubaque o de los temas relacionados con las prácticas religiosas de los pueblos muiscas y de las miradas generales del Biojote, hay varios trabajos importantes. Entonces, uno de ellos es el de Santiago Muñoz Arbeláez. Él es un investigador que escribe un libro muy bueno que se llama Costumbres en disputa, los muiscas y el imperio español en Ubaque en el siglo XVI. Este es un texto muy importante que nos va a permitir adentrarnos a todos estos temas, por lo menos del día de hoy, y a otros más que, bueno, a lo largo de las charlas que hemos hecho o que ya he dado, está relacionado. También hay otro trabajo que es el de Ana María Gómez Londoño. Ella compila en un texto que se llama Muiscas, representaciones, cartografías y etnopolíticas de la memoria, varios trabajos de investigadores, de musicólogos también, hablando de varios temas en particular, economía, religión, sociedad, alimentación y demás. Este es un trabajo fundamental para conocer del tema. También me fue de mucha utilidad un trabajo de Marta Herrera Ángel, que se llama Muiscas y Cristianos, del Biojote a la Misa y el tránsito hacia una sociedad individualista. Y asimismo, bueno, digamos que para este tema, por ejemplo, es muy útil la información que se puede obtener del Archivo General de la Nación,
todo lo que está relacionado con archivo de indios, caciques, tierras, sacerdotes, pleitos judiciales, actas de defunciones, todo eso que es archivo menor también. También para este tema se profundiza mucho y se puede llegar a través de la mirada de los cronistas, pero como ya lo había dicho en anteriores charlas y en anteriores sesiones, es importante reconocer que toda esta documentación que he citado anteriormente o que he dicho anteriormente se hizo en un contexto, con unas ideologías en particular, la hicieron hombres o mujeres o funcionarios, es decir, hay que saber leer muy bien, y como lingüista lo digo, todos estos documentos, porque muchas veces también nos muestran miradas sesgadas o alejadas un poco o reinterpretadas de lo que describen. Entonces es importante tomar estos documentos con cuidado y no creer ciegamente en ellos. Se hace en la construcción como nosotros mismos de investigadores propios, como investigadores de las comunidades muiscas, o se hace desde fuera desde las comunidades, pero es fundamental eso, no creer y no dar por sentado todo dentro del escenario de lo muisca, porque como lo había dicho antes en otras charlas, al hablar nuevamente sobre nuestro pueblo, sobre ustedes también que me están viendo, sobre nuestros antepasados, es importante hacernos cada vez más preguntas que nos lleven a investigar y a profundizar, que respuestas que nos vendan una realidad que ya no va a cambiar y que no hay que cuestionar. Al contrario, siempre hay que ir mucho más allá y de construir muchos mitos, muchos inventos, mucha palabrería, mucha mística también, muy alejada de lo que realmente han sido o son o somos los muiscas. Entonces, bueno, ya contándoles un poco sobre estos documentos que les había dicho. Bueno, también tener en cuenta que las fuentes que nos permiten conocer sobre este tema del biojote son el diccionario de la lengua muisca, los diccionarios de lengua muisca, las fuentes de la lengua muisca, y los trabajos de Fernando Londoño, que se pueden acceder dentro del repertorio del Banco de la República. Entonces, bueno, imaginémonos, y así, perdón si me pongo muy técnico ahora, pero pues es importante también, a algunos les interesa profundizar sobre esto, pero imaginémonos el siglo XVI. Entonces viajemos ya hace más de 400 años a estos territorios, que no son el altiplano cundiboyacense, sino son la cordillera oriental colombiana y sus valles interandinos. Y situémonos en el municipio de Ubaque, Cundinamarca, detrás de los cerros de la cordillera oriental colombiana, detrás del páramo de Cruz Verde. Imaginémonos en este pueblo, imaginémonos en este valle, obviamente con un cambio totalmente diverso al que puede llegar a tener en la actualidad. El pueblo no existe como tal. Todo lo que vemos como cultivos, bosques deforestados, todo lo que imaginaríamos de este valle de Ubaque y de Ubaque en el actual, imaginémoslo muy diverso hace siglos. Es decir, imaginémoslo, por ejemplo, con una mayor capa forestal, unas tierras mucho más fértiles, una mayor cantidad de flora, fauna, cacicazgos, cercados de los caciques, bohíos, labranzas de los indígenas. Entonces remontémonos a ese siglo XVI, principalmente al año de 1563. Entonces, ¿qué pasa en 1563? Bueno, resulta que ya han pasado más o menos unos 25 años o un poco más desde que Gonzalo Jiménez de Quesada y los españoles llegan al altiplano cundiboyacense, pero principalmente a la sabana de Bogotá. Y bueno, ya lo que algunos conocemos se hace por investigación propia, por cosas que hemos leído, lo que nos han dicho en la universidad o en la escuela. El pueblo muisca y los pueblos indígenas de aquí han sido sometidos, obviamente después de muchos procesos de lucha, negociación, pugnas, intercambios. Y estamos en ese siglo XVI en donde todavía los indígenas de estos territorios viven, celebran y todavía incorporan muchas de sus tradiciones autóctonas y originarias. El proceso de la conquista hace muy poco acaba de acabar, valga la redundancia, y empieza la colonia. Entonces estamos en un proceso donde muchos indígenas todavía son hablantes de su propia lengua, todavía se habla el muiscubún, la variedad de Bogotá, sus variedades dialectales también. Las prácticas religiosas, si se hacen públicamente todavía o se hacen por escondido, se siguen realizando. Todavía hay muiscas con nombres en su lengua, no nombres de bautismo, todavía hay pocos convertidos, hay pocos conversos, los pueblos de indios empiezan a organizar y en esa amalgama que empieza a suceder en este tiempo al que nos estamos remontando, surge principalmente entre el 20 de diciembre y el 29 de diciembre de 1563, un hecho muy bonito, muy interesante, pero también muy fuerte,
que una vez más lo enarbolo en las tres palabras iniciales en las que le dije que se podría iniciar esta charla, que es rebeldía, resistencia y lucha. Um, en el Valle de Ubaque, principalmente en lo que podría ser el municipio de Ubaque, no se sabe la ubicación exacta, pero en el cercado del cacique Ubaque, entre el 20 y el 29 de diciembre de ese año, ocurre algo muy interesante y es una ceremonia que los españoles, y con el tiempo ya después la misma investigación, la bibliografía, pero también la lengua muisca, nos han facilitado un poco la palabra con la que podría denominarse este tipo de celebraciones o a esa celebración en particular. Y es biote, biote o biojote, como algunas personas también le llaman. De hecho, la voy a anotar acá para que puedan leerla. Ahora bien, ¿qué sucede para estas épocas? Bueno, resulta que se sabe de esta ceremonia, se sabe de esta borrachera o de este ritual o de este acto religioso, político y social que estaba sucediendo en el Valle de Ubaque para estas épocas, gracias a un documento judicial, a un proceso judicial que se llevó a cabo justamente durante esas épocas en Santa Fe y en Ubaque, que lo realizó la Real Audiencia. Denme un momentito, ya. Listo. Aquí les estoy compartiendo por el chat de la charla el link de la página del grupo Miscubun donde aparece la palabra biojote o biote, si quieren ver un poco como qué significa y a qué está relacionada. Entonces, bueno, en estas épocas donde ya empezaba a surgir todo esto del proceso de Ubaque, en ese año, entre el 20 y el 29 de diciembre, surge y se sabe por ese documento, que pueden ustedes consultarlo por internet, busquen proceso de Ubaque, transcripción Eduardo Londoño, Inés Casilimas. Estos dos investigadores encontraron en el archivo de Sevilla un documento judicial donde hablaba de esta ceremonia en este año, en esta fecha y en ese lugar, donde al parecer el cacique Ubaque había convocado a otros caciques, a otros capitanes y a otras autoridades indígenas a una ceremonia que posteriormente y en ese tiempo los españoles empezaron a llamar borracheras. Es decir, no se utilizaba la palabra biote, sino se usaba borracheras. Esa era la manera en cómo los españoles o la sociedad colonial occidental denominaron a este tipo de rituales y a ese ritual en particular. Entonces, ya en lengua muisca se sabe que este tipo de celebraciones se llamaban biote. El cacique de Ubaque convoca a otros caciques desde lugares tan lejanos, por ejemplo, como Ciénega, en Boyacá, Pasca, Tibacuy, Bosa, Chía, Cota, Teusaquillo, por ejemplo, la región del Valle de Tenza, Sogamoso y Tunja, convoca una ceremonia, o lo que podríamos llamar hoy una farra, una fiesta enorme en su cercado. A veces se dice que estaba ubicado cerca de la laguna. Bueno, todavía hay que investigar un poco más al respecto si esta ceremonia realmente se hizo a orillas de la laguna de Ubaque. Pero lo que se sabe es que en el cercado del cacique de Ubaque, él convocó desde mucho tiempo antes de ese 20 de diciembre, y hay que aclarar una cosa para quienes son conocedores de estos temas o un poco interesados sobre los pueblos indígenas o el pueblo muisca o la arqueoastronomía además. Bueno, se sabe que entre el 21, 22 de diciembre hay un solsticio que se realiza justamente que surge durante estas épocas. Entonces, para muchos pueblos indígenas, para muchas comunidades, los solsticios, los equinoccios y este tipo de fenómenos astronómicos son muy importantes. Marcan ciclos, marcan épocas, inicios de años, calendarios, ceremonias, formas, actos de vida, ciclos de paso. Entonces hay que entender que en ese Valle de Ubaque, en el siglo XVI, en esas fechas, no estaba surgiendo una fiesta común y corriente, sino que se hizo en el marco de una fecha y de un día, de una noche muy particular. Y por lo que sabemos y por lo que nos dice este documento, vino mucha gente. Al parecer, dice en el proceso de Ubaque, en el documento, llegaron alrededor de unos 6.000, 7.000 indígenas que venían de muchas partes. Entonces venían indígenas del común, pero también venían caciques de muy alto rango, venían capitanes que son autoridades menores, como los españoles les llamaron a los usaques, por ejemplo, o a los tebas, a los capitanes. Venían, por ejemplo, sacerdotes, chikur, y venían asimismo hombres, mujeres, no sabemos si niños, pero bueno,
en el documento lo que podemos saber es que vino una cantidad enorme de personas a esta celebración, y alrededor de estas personas que vinieron de muchas regiones y vinieron de muchos lugares, estos caciques, estas personas trajeron consigo varias cosas. Alimentos, entonces imaginémonos maíz, arepas, envueltos, lo que hoy en día se conocería como envueltos, chicha, bebidas, entonces llegan las bebidas, por ejemplo la chicha, llegan medicinas como el tabaco, la coca o la pucha, que es como se le llamaría en lengua muisca a la coca, alucinógenos, por ejemplo, como el yopo o el borrachero, y otras plantas u otras cosas que seguramente desconocemos. El caso es que en esta ceremonia, en los biotes o en este estudio de caso en particular del proceso de Ubaque, se juntan ya varios factores. Gente muy importante, altas autoridades políticas y religiosas del pueblo muisca, gente también del común, en un espacio muy particular, en una fecha muy particular, vienen consigo en este tipo de celebraciones alimentos. Entonces lo que les digo, vienen alimentos de todo tipo, bebidas también, pero asimismo medicinas, se hace físicas para el cuerpo, pero también alucinógenas. Porque alrededor de esta ceremonia, que ya después posteriormente se conocería como biote o biote, lo que se estaba construyendo era un proceso tanto político como simbólico, como religioso y como territorial dentro de la cosmogonía de los pueblos muiscas, o por lo menos de lo que se conoce del pueblo muisca del Valle de Ubaque. Entonces a esta ceremonia, donde llegan tantas personas, donde llegan tantas personas desde diversos lugares y desde diversas localidades, esto empieza por lo menos a hacerle muy raro a los españoles en aquella época, a los encomenderos, a los oidores, a los españoles que veían una gran movilización de indígenas hacia este valle, hacia este territorio. Y lo que sucede es que esto empieza a despertar muchas sospechas también dentro de los órganos judiciales de la sociedad colonial de aquella época. Y bueno, se notifica a la Real Audiencia y después a un oidor de apellido Arteaga que estos indígenas, o muchos indígenas, empiezan a moverse hacia este territorio porque al parecer se está organizando una celebración, un ritual o una borrachera. Casi siempre los españoles en sus documentos o en lo que relacionan este tipo de celebraciones van a hablar de borracheras. Y también la palabra borrachera va a presentarnos este tipo de celebraciones y rituales desde una perspectiva denigrante, distanciada, también muy fuerte y muy crítica, porque se va a entender la borrachera como algo pecaminoso, como algo dañino, como algo lujurioso. Pero ya entendemos que también desde la cosmogonía de nosotros mismos, de nuestros antepasados, el tema de los biotes es algo mucho más complejo que solamente beber y emborracharse. El caso es que estos indígenas vienen casi siempre con indicaciones de que sus encomenderos o sus patrones les han dado permiso para ir a los territorios del cacique de Ubaque. Ellos también llevan consigo mochilas, mantas, oro, esmeraldas. Todo esto se sabe porque en el proceso de Ubaque realizaron la confiscación, el decomiso de muchos de los elementos que trajeron los indígenas y sus caciques desde sus territorios. Entonces traen máscaras, totumos, instrumentos, flautas, caracolas, yopo, mochilas, coca, alimentos, chagualas, infinidad de cosas. Incluso dentro del mismo documento del proceso de Ubaque se habla de que al parecer, según los testigos que hablaron y contaron ya después en el juicio lo que sucedió, se habla de que llevaron incluso niños de otros pueblos indígenas que limitaban o estaban en guerra con el pueblo muisca, como los chitareros, por ejemplo, o niños panches, que al parecer se sacrificaban en esta ceremonia, colgados de gavias, o sea, palos muy altos, o que se enterraban vivos. Entonces, no puedo darle una interpretación a esto, decir si es cierta o no, hay mucha investigación también al respecto, pero también se sabe que hay mucho sensacionalismo también al hablar de los sacrificios, del canibalismo y de otras prácticas que se le adjudican a muchos pueblos indígenas que nada que ver con ellos y son ya posteriores y construcciones y estereotipos muy extraños. Entonces, bueno, estos indígenas que tenían el permiso de sus encomenderos o de sus caciques para moverse hasta allá, tenían también algunas pequeñas cédulas o documentos que había escrito el encomendero del territorio de Ubaque, Juan Céspedes, que decía que autorizase a quien pudiera leer o quien encontrara este tipo a estos indígenas de ir libremente hasta el pueblo de Ubaque.
El caso es que, bueno, los españoles se dan cuenta más o menos como desde el 20 de diciembre que algo está pasando por allá y encomiendan al oidor Arteaga que se pegue la paseadita hasta el Valle de Ubaque para mirar qué encuentra allí. Entonces, lo que sucede y lo que se sabe dentro del documento del proceso de Ubaque es posterior, es decir, no se escribió mientras las cosas estaban pasando, sino se hizo después en Santa Fe o durante la ceremonia una vez concluida, cuando ya se estaba realizando un proceso judicial, recogida de testimonios y narración de todo lo que sucedió, ya para presentar a la Real Audiencia y realizar juicios y demás cosas que se les hizo a estos indígenas. Bueno, cabe aclarar también que el proceso de Ubaque y la ceremonia del Biojote de Ubaque no fue solamente la única que ocurrió en estos territorios, el territorio de Cundinamarca, Boyacá o el territorio Muisca, ni antes ni después. Entonces, en varios documentos posteriores o anteriores se habla de borracheras, de ceremonias de indígenas que se reunían a bailar, a danzar, a beber, a comer, a invocar dioses, pero esta caracterizó mucho por el proceso judicial que tuvo, por el revuelo que tuvo, porque fue muy pública y porque levantó muchísima tierra, por así decirlo, porque involucró encomenderos, incluyó también a indígenas, a altos caciques, autoridades coloniales, entonces tuvo un revuelo enorme. Pero esta ceremonia no fue ni la primera ni la última que realizaron los muiscas de forma pública o oculta, ¿sí? Como a veces se ha vendido un poco, sino que se sabe que antes y después ocurrieron. Y de estas ceremonias constituyen y forma parte un pilar importante de lo que pudo haber llegado a ser o ha sido todo el sistema de creencias, tradiciones o religiosidad de los muiscas. Entonces, bueno, llega el oidor Arteaga a Ubaque y lo que descubre es que en el cercado del cacique de Ubaque se encuentra básicamente un montonón de indígenas, más de 5.000, organizados en carreras, como le llamaron los españoles en el documento, que posiblemente serían plazoletas o serían caminos muy anchos, bailando, danzando, gritando, llorando, gimiendo, vestidos con una indumentaria muy particular que quedó documentada dentro de este proceso judicial, el proceso de Ubaque, donde por ejemplo nos cuenta que hay indígenas vestidos o ataviados por ejemplo con pieles de león o de tigre. Obviamente en ese entonces se comparaba con especies relacionadas con el mundo de Occidente, pero seguramente eran tigrillos o eran pumas o animales de la fauna nativa. El caso es que estos indígenas estaban ataviados con pieles de osos, por ejemplo, con sus cabezas, con sus dientes, con sus garras, con su sangre, disfrazados, por ejemplo, con mallas de fibras, de fique, con mochilas, con plumas de guacamayos, de papagayos, de animales, de la flora y de la fauna de la región seguramente o de los territorios, asemejando sus gritos, sus alaridos, sus llamados, como los de estos animales, en un proceso de trance también y de conexión con este mundo espiritual. De hecho, se dice que este tipo de actos o este tipo de celebraciones dentro del mundo de la cosmogonía o dentro del mundo chamanístico de las comunidades indígenas permitían la transformación, la transfiguración de los que hacían estos actos o formaban parte de ellos, a convertirse en eso que estaban interpretando. Eso explica por qué, por ejemplo, ponerse las plumas o las pieles o la sangre o bailar o moverse o cantar o llamar como hacían estos mismos animales, porque se genera un proceso, y ya incluso esto se dice dentro del trabajo de Costumbres en Disputa, de Santiago Muñoz, se genera un proceso de conexión con el mundo terrenal, con ese mundo de los seres espirituales, con ese mundo chamanístico, donde se invoca y se hacen muchos otros procesos que, bueno, hablaré a continuación. Entonces, Arteaga y los otros funcionarios españoles llegan y encuentran esto, indígenas bailando, realizando cantos en su lengua, pero también en otras lenguas, como por ejemplo los dialectos de la lengua muisca, seguramente del Valle de Sogamoso, o sea, muy al norte. Entonces eran cantos que ellos no entendían, pero que los indios viejos comprendían o que por el contrario no sabían. Y también se encuentra alrededor de esta ceremonia y alrededor del cercado del cacique de Ubaque muchos indígenas bebiendo chicha también, fapcua, como sería en lengua muisca, pero también, por ejemplo, ingiriendo plantas medicinales o plantas como el yopo, que es una planta que produce alucinaciones, que
para los muiscas y dentro del mismo proceso y dentro de estas ceremonias del biojote, ha estado relacionado con el proceso de adivinación, con el proceso de consulta y con el proceso también de realizar una conexión con el sacerdote, con aquellos que tenían permitido el uso de estas plantas, con sus dioses, con los antepasados, con los espíritus de los muertos. Entonces, alrededor de esta ceremonia empieza a mezclarse todo este tipo de cosas. También cuentan, por ejemplo, los testigos indígenas cuando les pidieron que rindieran testimonio, que se realizaban sahumerios dentro de santuarios físicos, es decir, bohíos, o santuarios mucho más grandes que los indígenas llamaron coimes, donde al parecer dentro de estos santuarios, dentro de estos bohíos, dentro de estos coimes, se realizaban sahumerios, pero también se consumían plantas rituales, se consumían plantas con poder alucinógeno, se consumía chicha y se consumían alimentos en cantidades. Entonces aquí lo que vemos no es solamente una ceremonia de tipo espiritual o un acto de tipo religioso sacral, sino que también alrededor de esta ceremonia se junta poderes políticos, autoridades con poder político, sacerdotes, caciques, capitanes, mayores, ancianos, pero también en este tipo de ceremonia, dentro del proceso de Uba, que ya después lo hablaremos como una visión general de qué son los biojotes, también se juntan, por ejemplo, alimentos, bebidas, pero también muchos objetos que tienen acervo y que tienen mucha relación con el pueblo muisca a nivel simbólico o a nivel ritual. El oro, la plata, la sal, las esmeraldas. El caso es que, bueno, los españoles ya después a lo largo del documento, y Arteaga dentro de su documento del proceso de Ubaque, cuentan que estos actos parecían demoníacos. Entonces cuenta dentro del documento que bailaban los indígenas como si no tuvieran control de sus cuerpos, gritaban, danzaban, se movían en estado de embriaguez, de invocando a sus dioses, aunque en este caso no usa la palabra dioses o el nombre de los dioses, sino todo el tiempo estamos viendo un sesgo. Entonces siempre estamos hablando de sus demonios, de los ministros del diablo, de Satanás. Nunca vamos a ver una mirada etnográfica, respetuosa o por lo menos considerada del otro, sino siempre va a estar juzgando todo el tiempo lo que están haciendo o no están haciendo los indígenas. Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado con acercarse a estos documentos y saberlos leer con mucho detenimiento. Y lo que sucede es que, bueno, pasa el 20 de diciembre, el 21, el 22, y lo que ya después de un tiempo sucede es que Arteaga y los españoles y los funcionarios de la Real Audiencia, también hay traductores de lengua muisca, lenguas como se le llamaba en esa época, fueron sacerdotes al parecer a este tipo de ceremonia, donde instaron a algunos indígenas a que dejaran de hacer estas borracheras, estas reuniones, estas celebraciones, porque eran actos profanos donde cometían violaciones, incestos, adulterios. Incluso decía en el documento que hasta mataban niños, enterraban personas vivas para sacrificio, pero que sin embargo muchos de estos indígenas continuaron realizando la ceremonia, continuaron realizando los bailes, la comida, la bebida, los cantos. Por ejemplo, también se ha hablado de que hay mucha música alrededor de estas ceremonias. Entonces se habla de caracolillos, de cañas, de fotutos, que son utilizados para hacer cantos, tanto muy lastimeros, o sea, muy tristes, o también muy sacrales dentro de este tipo de ceremonias, pero sin embargo los indígenas lo siguen haciendo. Entonces lo que ocurre es que ya a medida que van pasando los días, se sabe que se interrumpe la ceremonia, o sea, muchas cosas se alcanzaron a realizar, muchos actos se alcanzaron a realizar, pero la ceremonia se ve interrumpida cuando ya se dan cuenta los españoles de que hay que parar esto, de que es mucha la gente que se está tentando contra la buena moral, las buenas costumbres, contra la Santa Madre Iglesia y el proceso de evangelización que se estaba llevando ya en esa época, porque está dando básicamente un mal ejemplo y un pésimo ejemplo a los indígenas convertidos y a las sociedades que estaban empezando a ser convertidas, de que esto está sucediendo y esto no puede pasar. Entonces, lo que sucede es que se captura a los caciques de Ubaque, al cacique de Suba, al cacique de Tibacuy y a varias autoridades indígenas en esta ceremonia, y se les ponen grilletes, se les ponen cadenas, bueno, y se les lleva a Bogotá a meterlos a la cárcel real. Se les condena a ser presos a la cárcel real mientras se inicia el proceso, que una vez más es el documento que se puede consultar.
Al parecer se realizaron varios autos de fe. Los autos de fe fueron actos o hechos que tenían como objetivo condenar, quemar, desaparecer o evitar idolatrías, actos profanos dentro del mundo americano, también en el mundo español, en el mundo europeo. Y estos autos de fe se realizaban precisamente para erradicar o acabar con esas idolatrías. Entonces se realizaron varios autos de fe en el cercado del cacique de Ubaque para, uno, por ejemplo, quemar y destruir el coime o los coimes, es decir, los santuarios, los bohíos donde se realizaban las ceremonias de beber, comer, invocar a los dioses. Se destruyen, se ordenan a que se derrumben y se quemen hasta que no haya ceniza de ellos. Algunos santuarios quedan en pie, otros simplemente se destruyen. Entonces se ordena que se rompa con todo aquello que pueda llegar, por ejemplo, a estar relacionado con idolatrías, se pueda llegar a quemar para desaparecer todo esto. Es decir, hay un acto violento y hay un acto violento física, simbólicamente y de muchas otras formas sobre los sistemas de la religiosidad y los sistemas simbólicos y políticos de los muiscas al hacer esto y al destruirlo. Entonces, aparte de que ya tenemos los caciques presos y algunos indígenas presos en Santa Fe, es decir, en Bogotá, se destruyen estos santuarios y también se decomisa y se le quita a los caciques y a los indígenas que estaban en esta celebración todo lo que llevaban consigo. Entonces, por eso en el proceso de Ubaque, en el documento, ustedes se van a dar cuenta de que aparece un inventario de todo lo que se le quitó, porque de hecho no se sabe, o por lo menos no tengo conocimiento de qué se hizo con todos estos objetos que sacaron los españoles de esta ceremonia, donde se incluían joyas, oro, cosas también de mucho valor. Así que no estoy seguro de que los funcionarios reales estuvieran dispuestos a dilapidar este tipo de riquezas. Así que seguramente se los robaron o los desaparecieron. El caso es que incautan todo esto, se traen presas a las personas allí y se inicia el proceso en Bogotá, en Santa Fe, donde se empieza a interrogar primero a los funcionarios de la Real Audiencia que asistieron a esta ceremonia. O sea, esta vaina fue en serio, era algo muy serio lo que había ocurrido. ¿Por qué? Porque entendamos una vez más, y lo que les decía en ese contexto, estamos enfrentándonos a una sociedad americana con una sociedad europea justo un poco de tiempo después de que acaba de finalizar la, entre comillas, conquista y empieza la colonia. Y claro, hay un debilitamiento en el poderío de la iglesia, del Estado, de la educación occidental europea ante este tipo de prácticas que se siguen realizando. Entonces esto no puede ser posible, hay que evitar eso. Por eso esa ceremonia fue tan importante al punto de que llevó un proceso tan complejo. Entonces se empezaron a interrogar a varias personas que vivían cerca del cercado del cacique, que eran vecinos del pueblo de Ubaque. Se interrogó, por ejemplo, a funcionarios de la Real Audiencia, se interrogó a varios lenguas, o sea, a varios traductores de la lengua muisca, que eran seguramente sacerdotes o mestizos, y se les empieza a preguntar, bueno, ¿usted qué fue lo que vio? ¿Qué hicieron los indios? ¿Usted considera que el cacique de Ubaque es un tirano, es un asesino? Porque preguntan así, si el cacique de Ubaque ha matado gente, es un tirano, es un idólatra. Entonces allí estas personas dan sus testimonios de todo lo que sucedió. Entonces eso es lo que describe en el documento del proceso de Ubaque, las danzas, los bailes, los cantos en otras lenguas, las vestimentas, los alimentos. O sea, es gracias a estos testimonios, tanto de los interrogados no indígenas como de los indígenas, los que nos permiten construir toda esta ceremonia en su complejidad, que de hecho es muy complejo tratar de entenderla. Y asimismo, se le pregunta a los indígenas, se le pregunta a los testigos de que, bueno, tienen que jurar ante la iglesia, de que dicen la verdad, nada más que la verdad. Entonces hay que también entender como, bueno, este documento, las personas juraron, hablaron en testimonio realmente de verdad. Mm, ¿Lo hicieron conscientes o no conscientes de lo que implicaba todo esto? ¿Había intereses políticos, religiosos, sociales? Bueno, lo sabía de base, pero estos testimonios también nos permiten entrever qué era lo que se decía también para implicar o para juzgar o para también relacionarse con el otro o mostrar el mundo de los otros, de los indígenas. Entonces, se recogen estos testimonios y bueno, también es importante entender que esta ceremonia del biote
o de la borrachera, como los españoles le llamaron, del cercado del cacique de Ubaque, se le preguntó a varios indígenas y a varios testigos que por qué se había realizado. Entonces se recogen varios datos, como que por ejemplo se estaba realizando la conmemoración de unas exequias premortem, o sea, antes de que el cacique de Ubaque se muriera, al cacique de Ubaque, para conmemorar, lamentar, llorar su muerte, para encomendar su alma a la otra vida, pero también se habla de que se estaba celebrando, se estaba venerando la vida de algunos indígenas de alto poder relacionados con el cacique de Ubaque, que aunque ya habían muerto muchos años antes, se seguían conmemorando, ¿sí? Es decir, entonces esta ceremonia también permitía un intercambio a través de los cantos, de las palabras dichas allí, de las reuniones, de las invocaciones, de todo un acto simbólico y cultural y discursivo muy fuerte. Se estaban las comunidades muiscas que asistieron allí recordando su propia historia, rememorando actos pasados, presentes y consultando el futuro a través principalmente de los sacerdotes y el consumo de plantas alucinógenas. Pero la historia, por lo menos la historia y la narrativa de los muiscas se construía alrededor de este tipo de ceremonias. Igual ya lo hablaré más adelante en la visión general del Biote, pero digamos que en lo que se sabe de los testimonios se puede inferir este tipo de información. Entonces, ¿qué sucede? Se interroga a los indígenas y entonces se empieza a interrogar primero al cacique de Ubaque, se interroga después al cacique de Suba, se interroga después al padre del cacique de Tibacuy, y así a varias autoridades indígenas de por qué estaban realizando esta ceremonia, de cuál fue el motivo y de que sabían, porque se les había prohibido años antes que este tipo de ceremonias, de borracheras, de idolatrías no podían realizarse, se les decía que por qué las habían realizado. El cacique de Ubaque de hecho reconoce que cometió el pecado de haber realizado esta ceremonia, pero que sabía que así como los españoles realizaban sus Pascuas, porque él dice así, esta ceremonia es comparable a las Pascuas que realizaban los españoles justo para estas épocas, pues ellos estaban haciendo lo mismo a su manera. También hay mucha astucia y también hay mucha inteligencia en las respuestas que dan los indígenas en estos interrogatorios, porque también se sabe que se está jugando con su universo simbólico, con su religiosidad, con sus costumbres, con sus creencias. Y de cierta manera se trata de ser zorros en responder. Una cosa, por ejemplo, es que ellos responden en su lengua, en lengua muisca, y los que traducen al español son sus intérpretes, así que seguramente, bueno, no podemos saber del 100%, no se puede inferir del documento siempre, pero hasta qué punto, por ejemplo, se tradujo bien o se trató de decir otra cosa en lengua muisca que no implicara develar lo que se estaba sucediendo, lo que estaba pasando. Entonces hay mucha estrategia también en esto. Y bueno, estos caciques pasan a ser interrogados y se les dice que si no responden con la verdad, se les va a enviar al destierro perpetuo, se les va a quitar su cacicazgo, se les va a azotar públicamente o se van a tomar como obreros en las obras públicas de la construcción de Bogotá, de Santa Fe de Bogotá. Entonces también vemos que el nivel de cargas punitivas y también todo el tipo de violencia que se ejerce a los indígenas por este tipo de actos muestra de que este tipo de celebraciones eran una piedra en el zapato para las autoridades coloniales, para los españoles, porque imposibilitaban muchas cosas en el proceso tan doloroso y tan terrible de sometimiento de nuestros antepasados, de nuestras memorias, de nuestras raíces. Entonces, bueno, se interroga a los indígenas, entonces allí ellos, por ejemplo, dicen cosas muy interesantes también. Por ejemplo, salen muchos nombres en lengua muisca, salen también muchas palabras en lengua muisca, salen también, por ejemplo, muchos rituales o formas en cómo ellos interpretaron o trataron de decodificar al español que estaba interrogando sus ceremonias. Entonces también es un documento con una carga etnográfica muy fuerte, muy importante. Y asimismo, se deja entrever que estas ceremonias, a través de los testimonios de los indígenas, tenían como objetivo también negociar y sostener en el poder o validar la autoridad de un cacique principal, como era el cacique de Ubaque, o era un cacique de caciques, porque, por ejemplo, los indígenas llevaban cosas, llevaban alimentos, llevaban bebidas, llevaban ofrendas, pero a cambio el cacique de Ubaque les ofrendaba la farra, la fiesta, el alimento, la comida. Es decir, así como el cacique de Ubaque recibía unos tributos o unos obsequios, por así llamarle, a los indígenas que iban a la celebración, al biote,
él redistribuía estos artículos o estos objetos y esa redistribución le daba poder político, daba pie a su autoridad. Es decir, él era poderoso en la medida en que entregaba. Y esto se puede intuir tanto en el documento del proceso de Iwake como en las investigaciones que hablan de estos temas. Entonces es una ceremonia muy compleja que, bueno, una vez se realizaron los juicios, pero antes quería aclarar, acá hay algo interesante en el proceso de Iwake, en el bigote del cercado del cacique de Iwake, es que aunque uno esperaría contar en este tipo de escenarios con la negativa de las autoridades españolas o de los españoles para que se realizaran, hay un aliado muy importante que tuvieron los indígenas, el cacique de Iwake y los indígenas de este valle, al realizar la ceremonia, y fue su propio encomendero. Entonces hay que hablar que los encomenderos o el sistema de encomiendas fue un sistema de repartimiento de tierras, de poderes y de autoridades que se realizó al finales de la conquista y a principios de la colonia, en el que a un conquistador se le daba un territorio, un cacicazgo, un repartimiento de tierra, donde él ahora era el señor. Es decir, sustituyeron, mocharon la figura de un cacique mayor, por así decirlo, y se puso al encomendero como una figura simbólica para los indígenas a su mando, como es su cacique, y el encomendero tenía la obligación de dejar a vivir a los indígenas en paz, no siempre esto ocurría, y a cambio los indígenas le tributaban, le daban tributos, alimentos, mantas, oro, huevos, dependiendo, y a cambio el cacique, el encomendero no podía ejercer, digamos, labores de servicio con los indígenas, no podía esclavizarlos, ellos estaban en el derecho de vivir en sus tierras, el encomendero debía permitirlo, pero su obligación como encomendero era la de evangelizar y reducir a los indígenas o permitir el proceso de reducción de los indígenas a la vida civilizada. Si incumplía con esto, le quitaban la encomienda. Y esa encomienda, cuando moría el encomendero, se le sucedía a sus hijos e incluso hay casos de mujeres encomenderas. Entonces esto es muy interesante también. El caso es que el encomendero del Valle de Iwake o de Iwake era el encomendero Juan de Céspedes, que era un conquistador español. Y a pesar de que uno esperaría esta reticencia por parte de las autoridades nativas, lo que uno encuentra es interesantemente un permiso y una aceptación de que esta ceremonia se realizara. Entonces, al parecer, Juan de Céspedes estuvo de acuerdo en que la ceremonia se realizara, de que incluso él mismo firmó muchos documentos, las cédulas con las que se permitía que indígenas de muchos territorios lejanos vinieran hasta aquí, asistieran a la ceremonia. Entonces esto es maravilloso porque no siempre se tiene que entrever el enfrentamiento de la sociedad colonial, de la sociedad española con las sociedades indígenas como enfrentamiento, sino qué razones motivaron a Juan de Céspedes para hacer esto. ¿Será que entabló amistades con los caciques, comprendió mejor sus formas de vida, sus tradiciones, sus orígenes? Entonces no todos los españoles son malos, no todos los españoles son buenos, no todos los indígenas son malos, no todos los indígenas son buenos, esto es muy subjetivo, pero el hecho de que contara con el apoyo del encomendero permitió que se juntara tanta gente que otros encomenderos, otras autoridades dijeran está bien, estos indígenas pueden moverse, y asimismo su familia y sus hijos estaban de acuerdo en el acto de la ceremonia que se estaba realizando. Al parecer eso no tuvo unas consecuencias muy buenas para Juan de Céspedes. No sé, no estoy muy seguro qué ocurrió después de este proceso, pero el caso es que él se llevó a proceso, a juicio, a rendir testimonio y digamos que él incluso dijo dentro del proceso del juicio que él sí, él había permitido la ceremonia y que él estaba de acuerdo con ello. Entonces fue como un cachetadón, como un espaldarazo a las posiciones ideológicas, políticas o sociales que estaba teniendo, por ejemplo, la sociedad colonial, la sociedad europea. Entonces, esto es muy interesante y el hecho es que ya a lo largo de muchas otras ceremonias de borracheras, como le llamaron los españoles, después y antes del proceso de Iwake, no siempre ya se contaba con el apoyo de los encomenderos, no siempre estas ceremonias fueron tan grandes y tan multitudinarias como lo que sucedió en Iwake. Y es muy probable que haya sido también porque este acto, este proceso tuvo una repercusión muy grande. Muchos indígenas tuvieron que esconderse, muchas prácticas tuvieron que esconderse, fueron erradicadas o tuvieron que vivir dentro de la clandestinidad, porque claro, tuvo una repercusión enorme, fue un escándalo completo en aquella época. Y las penas que, por ejemplo, se tomaron con estos indígenas fueron la que a muchos caciques se les liberó porque se temía, por ejemplo, que se realizaran rebeliones dentro de sus respectivos cacicazgos porque no volvían sus caciques.
o se temía, por ejemplo, que donde le pasara algo a los caciques hubiera muchos enfrentamientos. Entonces estos caciques son liberados, pero son obligados a tener que trabajar como siervos, no como esclavos, pero como siervos, en la construcción de la Catedral de Bogotá, de Santa Fe, y en obras públicas en Bogotá, a cargar, a llevar leña, ladrillos, argamasa, además. Entonces, estas son las penas que se toman. Se le dice a muchos de los encomenderos a funcionarios que permitieron la movilización de los indígenas, como si usted permite esto de nuevo o si vuelve a reincidir, hay destierro perpetuo, hay juicio en cárcel y hay otro tipo de penas dentro de este tipo. Las otras de los resultados o de la o de lo que resultó de este juicio fue que precisamente muchos artículos fueron quemados, muchos santuarios desaparecidos, se inició un proceso de persecución y extirpación de idolatrías enorme en los territorios de Cundinamarca, Boyacá o de territorios muiscas. Eh, Muchos objetos decomisados fueron destruidos, entonces difícilmente es posible encontrarlos. Muchos seguramente, si no se destruyeron, que no tenían ningún valor para los españoles, entre comillas, fueron fundidos, o sea, su destino es incierto. Entonces es muy interesante entender todo esto que ha sucedido en esta ceremonia de Iguaque, porque, como les digo, no vemos solamente una ceremonia de tipo religioso, simbólico, sino también político, económico, eh, ideológico, donde se está enfrentando el mundo indígena con el mundo europeo y se entiende que hay unos intereses que se están molestando, que se están interrumpiendo y que no se está permitiendo una correcta sujeción de los indígenas, de nuestros antepasados, y que eso tiene unas consecuencias para el sistema colonial. Y eso debe perseguirse, eso debe erradicarse. Y es una actitud que empezó a predominar desde esa fecha y continuó hasta el siglo XVII, XVIII y XIX, ya no dentro del Imperio Español, o ya no como posesión española, estos territorios, ya no tal vez como indígenas muiscas los habitantes de esos territorios, pero todo este tipo de prácticas que en algún momento llegaron a estarse asociando con el mundo de lo indígena, con los muiscas, empezaron a perseguirse por relacionarse con la idolatría, el incesto, la violencia, la borrachera, infinidad de pecados o de negativas a las que se ha asociado. Entonces, esa tradición de ir extirpando idolatrías, creencias, de perseguir el sistema religioso de los indígenas, fue algo que se transmitió durante siglos y que incluso llegó hasta nuestros tiempos. Obviamente que los procesos de persecución, de castigo y de otro tipo de formas de someter estas prácticas o reducirlas a simples actos de paganismo, de satanismo o de ignorancia ya de los campesinos, los descendientes de nuestros antepasados muiscas, fue algo que siguió sucediendo, solo que de muchas otras maneras. Ahora bien, ¿qué les puedo contar también? Digamos que para ir ya tocando un poco el tema de... a ver, permítame un momento. Ok. Bueno, bien, ya para ir, bueno, esta primera parte que ejemplificaba un poco lo que es el biote o el biojote, o la borrachera como conocieron los españoles, y que está relacionado con el proceso de Ubaque, es una de muchas otras ceremonias que fue documentada al respecto. Sin embargo, la del proceso de Ubaque fue una de las más ricas, la que tuvo un mayor tratamiento, la que al parecer tuvo una mayor mirada etnográfica, si se puede llamar etnografía, a esto que sucedió, pero fue lo que permitió recabar mayor información sobre estas prácticas. Posteriormente hay varios documentos que nos hablan de que se siguen haciendo estas borracheras, este tipo de celebraciones, pero ya no con esa misma profundidad, con ese mismo nivel de grandeza, si se puede llamar así, más bien de importancia que pudo tener esta ceremonia, pero fue algo que siguió sucediendo incluso más o menos hasta el siglo XVIII, desde ya otras formas, porque ya empezamos a hablar de unas sociedades que empiezan un proceso de mestizaje muy fuerte y un proceso de sometimiento muy fuerte. Entonces parte también de conocer esto relacionado con los viejotes o de las borracheras, a este tipo de ceremonias, también permite para nosotros como descendientes muiscas, o para ustedes también, o para los que descienden de los muiscas y viven en el campo o en la urbanidad, o aquellos interesados en estos temas, entender que es parte de nuestra historia, es parte de nuestros orígenes, es parte también de una obligación de entender qué es lo que somos, qué nos pasó,
no a nosotros mismos, sino a los que nos antecedieron, y en esa manera hilar todos estos hechos pasados hasta el presente y comprender qué cosas se mantienen, qué cosas se han perdido y que todavía, por ejemplo, seguimos siendo herederos de muchas violencias simbólicas o físicas o verbales o de otro tipo, que las instituciones o que otro tipo de sistemas siguen realizando tanto a los pueblos indígenas como también a muchas cosas que están relacionadas con lo indígena o con las minorías culturales. Es algo que sigue pasando. Entonces, ahora bien, como ese es el estudio de caso, como el primer acercamiento que se tiene a qué es el biojote, vamos ya a ir a esa visión genérica de qué es la palabra biojote, de qué es la borrachera, de qué es eso que los españoles durante tanto tiempo hablaron y en qué consistían esas ceremonias ya a un nivel más general y ya no tan específico, en este caso el proceso Yubaque, y ahí ya vamos dándonos cuenta que este tipo de ceremonias ya en otras lenguas, en otros pueblos indígenas americanos, pero también colombianos, eran algo común. Es decir, no, por eso les decía, esta no fue la última ceremonia religiosa de los muiscas, eh, tal vez sí la pública, es decir, fue la última ceremonia pública, pero siguieron realizándose, se habían hecho antes, se hicieron después y otros pueblos las hacían. Entonces este tipo de prácticas no eran aisladas de un contexto cultural, ritual y social mucho más rico. Entonces, yo, bueno, en mis diapositivas, en mis apuntes, lo que hice fue organizar este tema del, de las borracheras o del biojote desde una columna dividida en dos, desde dos columnas, perdón. Entonces, por una parte hay que entender estos tipos de rituales desde lo indígena, ¿sí? ¿Cómo se entiende desde lo universal dentro de la forma de vida de lo indígena, dentro de la cosmovisión indígena? ¿Y cómo se entienden estos rituales desde la perspectiva europea, desde la perspectiva española, incluso desde la perspectiva religiosa? Y uno se va dando cuenta que se contraponen muchas cosas, de que hay muchas lecturas de parte y parte, y de cómo se genera también una oposición, pero también algunos aspectos en común en la manera en que estas dos sociedades entendían este tipo de rituales y este tipo de prácticas. Entonces, bien, primero es importante entender que para los pueblos indígenas, para los muiscas, por ejemplo, este tipo de rituales se entienden desde una perspectiva sagrada y ritual, ¿sí? Es decir, estas fiestas no se hacen por hacerse, sino tienen un objetivo, tienen unos intereses, van dirigidas a algo o a alguien o a todos. Entonces también son celebraciones de tipo y de corte comunitario, comunales, mientras que para los españoles la palabra biote no se utiliza para referirse a estas prácticas. Eso que hacen los indios, esos bailes, esas danzas, esas borracheras, son eso, borracheras, idolatrías. Entonces, estas ceremonias se entienden desde lo inmoral, desde lo reprensible, desde lo hereje, y por tanto implican persecución, sujeción y, como cualquier cosa mala dentro de un cuerpo, dentro del organismo colonial o dentro de la sociedad colonial de esa época, requieren extirpación, eliminación. Digamos que este tipo de ceremonias dentro de lo indígena se ven como una constante a seguir manteniendo, a seguir realizando, transmitiendo y continuando con un modelo cultural y con un modelo de prácticas de tiempo antiguo. Entonces es algo que se venía realizando, incluso los cronistas hablan de ello. Entonces, bueno, este es un primer acercamiento de cómo, por ejemplo, se entiende el biote desde lo indígena y las borracheras desde la perspectiva española. Entonces, yo les traía, para, ya casi me acerco al final de la charla, yo les traía, y con eso también los insto y los motivo a que empiecen a formular preguntas, si tienen, por favor, es muy importante también hacer preguntas al respecto. No sé si es un tema que conocían, por ejemplo, entonces, para que las vayan pensando, les traigo un ejemplo, voy a hacer una lectura de una ceremonia que podrían llamarse en lengua muisca biote, y que los españoles llamaron borrachera, pero que era propia de un pueblo indígena colombiano que ya no existe, que desapareció dolorosamente por todas estas experiencias trágicas de nuestra historia, por cierto, historia no siempre conocida y más bien invisibilizada, que es la del pueblo de los Malibúes o los Malebúes, que es un pueblo de la costa atlántica colombiana, del Caribe colombiano,
Y también hay otro relato de los indígenas pantágoras o de los pantágoros, que eran unos pueblos indígenas que se ubicaban en las cercanías de Ibagué o en las vertientes del Magdalena hacia el norte, en Magdalena Medio. Entonces, si me dan un permisito, un momento, vamos a buscar. Acá está. Listo. Entonces, una de las prácticas, o bueno, una de las citas que habla de este tema, de las ceremonias de embriagarse que tenían los indígenas, es un relato de una, bueno, este es uno que en este caso surge de Tunja, es decir, de un oidor que viaja en 1637 a Tunja y habla un poco sobre estos rituales que tenían los indígenas y que quiere dar en este caso a entender cómo que era lo que estaba pasando, por qué hay que perseguirlo y que hay que pararle muchas bolas a esto. Ya busco el de los otros pueblos que les había comentado. Pero dice el oidor Juan de Valcárcel en 1637 que cuando hizo la visita a los pueblos de la provincia de Tunja, él dice, los indios viejos tenían gran autoridad sobre los mozos, atemorizándoles con castigos de muerte y enfermedades si se apartaban de sus ritos. La lengua y el idioma propio que observan y en ella, como por un secreto canon, van corriendo ritos y ceremonias de sus pasados. Las juntas y borracheras que hacen en las cuales bailan al son de algunos instrumentos melancólicos que acompañan con voces desentonadas y lamentables refiriendo a la entrada de los españoles, llorando su servidumbre y cantando las proezas de sus antepasados. Entonces aquí vemos que um, se construye a través de unas dramatizaciones que no por eso carecen de rigidez, de sustento. Se está construyendo la comunidad, su cultura, su historia en estas celebraciones. Entonces no es algo que no tiene un propósito. Uh, Llorando su servidumbre y cantando las proezas de sus antepasados, sirviéndoles este ejercicio de anales que les trae a la memoria sus antigüedades y para que no se les impida este uso, lo ostentan fundando cofradías, es decir, iglesias o recintos religiosos ya católicos, en honor de algunos santos cuya celebración da para embriagueces. Entonces esto es interesante porque en algún momento estos biotes o estas borracheras pasan a estar relacionadas con las deidades muiscas originarias y en la medida en que han sido perseguidas y que han sido satanizadas, llevan a que los indígenas de cierta manera en la construcción de cofradías, en la veneración de ciertos santos, enmascaren y sigan practicando de una manera reorganizada, reconfigurada, esa sacralidad y eso simbólico y eso religioso y eso político que había en sus biojotes o en sus ceremonias tradicionales. Ahora lo enmascaran dentro del catolicismo y usan el órgano del catolicismo, de la religiosidad colonial para estos fines. Entonces es muy interesante también porque nos damos cuenta de que el indígena no es tonto, de que la construcción a veces estereotípica, de que el indígena es dócil, de que no presenta resistencia o de que simplemente se dejó sucumbir ante la conquista y la colonia, pues no tienen cabida en todo esto. Entonces todo el tiempo, lo que yo les decía a lo largo de estas charlas, se trata en lo posible de deconstruir muchas visiones que han quedado por ahí anquilosadas dentro de la sabiduría popular o dentro del saber académico e investigativo de nuestro pueblo. Y una cita, ya ahora sí del pueblo Malibú o del pueblo Pantágora, que nos habla de su ceremonia. Aquí está. Entonces, resulta que los pantágoras, como les había dicho, eran un grupo y una comunidad indígena. De hecho, alguna vez leí dentro de unas crónicas que los pantágoras o los pantágoros tenían una costumbre de utilizar una forma de comunicación aparte de la hablada, era a través de chiflidos, de silbidos, de sonidos con la boca. Entonces, que a través de los silbidos o de los chiflidos se comunicaban. Sin embargo, pues bueno, desgraciadamente los pantágoras fueron llevados hasta la extinción por la resistencia que presentaron ante la conquista, pero al parecer, bueno,
nos habla Fray Pedro de Aguado, que cerca de Mariquita los pantágoras realizaban grandes borracheras para determinarse en lo que debían hacer, porque el principal y naturales de aquel pueblo, es decir, el cacique o la autoridad y el pueblo común, no estaban en seguir de la rebelión, y porque es de saber que, a lo menos en el distrito de este nuevo reino, cuando algunos indios quieren rebelarse o hacer alguna alteración u otra cosa señalada, primero han de anteceder grandes juntas y concursos de gentes en partes señaladas, donde residen los más principales, y allí se entretienen algunos días y noches. El proceso de Ubaque, lo que les decía, desde el 20 de diciembre hasta el 29, se fue casi una semana. Mm, ya, donde los cuales dependen en bailar y cantar y beber hasta embriagarse. En estos cantan y representan los indios los trabajos que en servir a los españoles tienen, la libertad y exención que antes tenían, la opresión en que se ven las muertes de sus padres, hermanos, amigos y parientes recibieron en la conquista, el despojarles de hijas e hijos para las minas y otros servicios de que los españoles tienen necesidad, y el verle despojados de sus santuarios, simulacros y no tener la libertad de antes para idolatrar. Y allí fingen que sus dioses están por ello grandemente enojados, que deben aplacarles con tomar venganza, lo siento, en los españoles, echándolos de la tierra o matándolos. Entonces, bueno, vemos que también hay una mirada bastante fuerte, sesgada y con una influencia bastante occidental y religiosa a estos rituales que realizaban los pantágoras, pero también al parecer se reconoce que estas ceremonias no solamente eran de tipo religioso, sino también de tipo político, en la medida en que ellas permitían tomar decisiones. De hecho, a lo largo, ya cuando hablemos del viejo Temuisca, de a nivel general, también se va a entender que estas ceremonias, cuando se iban a tomar grandes decisiones o grandes actos, o investir a personas o darles puesto, tenían este objetivo consuetudinario, pero también, al parecer, Aguado nos habla de que estas ceremonias se entienden es más como reuniones clandestinas donde se va a abjurar o se va a hacerle daño a los españoles o se va a hacer, donde se va a hacer algo clandestino, donde se está tramando, por ejemplo, un acto dañino. Sin embargo, pues como estas fuentes, una vez más hay que saberlas leer bien, no estamos seguros si realmente era una perspectiva propia que Aguado imprimió de este tipo de reuniones, o realmente los indígenas, cansados, agotados de todo este tipo de agravios y de cosas que estaban viviendo, se reunían para ver qué podían hacer. O mataban, o se rebelaban, o se levantaban, o entraban en guerra, o por el contrario, esta es una mirada ya más hispanizada y también un poco más satanizada en hacer ver al indígena como el conspirador. Y bueno, no siendo más, yo creo que dado que llevamos 1 hora y 7 minutos, quería comentarles que bueno, para la siguiente semana, entonces yo podría realizar la siguiente charla de la 2.0 de esta charla, que ya iría con el objetivo de hablar un poco más a nivel general de qué es el biote, en qué consiste, qué lo motivaba, qué participaban aquí, cómo se veía desde la perspectiva indígena y desde la perspectiva española, para definir un poco más este ritual que no correspondía solamente con lo que se representó en el proceso de Ubaque, sino que era algo mucho más grande y iba mucho más allá de estos territorios. Entonces, ya dentro de 15 días, si quieren, y si están ustedes interesados, ya empezaría yo con el tema de lengua muisca y el tema de muisquismos. Entonces, pues nada, quería también instarlos a que si tienen preguntas, comentarios que quieran hacer sobre este tema en particular, por favor los hagan. La idea es que este tipo de charlas pues tenga como objetivo discutir, conversar y construir y tejernos alrededor de estos temas que le interesan también a lo académico, a lo institucional, pero también a nosotros mismos, porque es nuestra historia, porque es entender nuestras creencias, nuestros sistemas y formas de vida, y que de alguna manera nos permiten construir una vez más el presente desde el pasado y viceversa. Entonces, si tienen preguntas, pues pueden hacerlas, escribirlas allí. No teman preguntar tampoco. Yo no soy ducho en esto siempre. No me las sé todas, entonces también podemos aprender un poco sobre esto. Eh, no sé, pues, si tienen preguntas, bueno. También quería decirles que para quienes son nuevos en estas charlas,
Ustedes pueden verlas en YouTube, en el canal que yo tengo en YouTube. Ese está en las publicaciones que siempre hago para anunciar estas charlas en mi perfil. Ahí están las anteriores charlas. Bueno, aquí preguntan, ¿podemos equiparar fiestas como la de San Pascual Bailón con rituales como el biojote o el biote? Bueno, yo me atrevería a decir, de hecho fue una discusión que tuve hace poco con alguien, un diálogo que tuve con alguien, es que obviamente todo el tema de lo ritual, de lo ceremonial, de las bebidas, de la borrachera, o sea, de todo lo que se mueve alrededor de lo ceremonial, pues tiene que estudiarse muy bien y no compararse totalmente con cosas que suceden en la actualidad, en el saber de las comunidades campesinas o muiscas ya reconocidas por el Estado, pero se puede decir por lo menos que partiendo de las ceremonias muiscas, de lo que se ha documentado, de lo que se habla de estas ceremonias, de estas borracheras, de estos bailes, de estas danzas, de estos cantos, um, la ceremonialidad, la religiosidad, el tema del consumo de alimentos, del alcohol, de la ebriedad, del desinhibirse que produce la ebriedad, pero también del consumo de plantas y otras cosas y demás, fue algo que en los descendientes de los muiscas del siglo XVI y a medida que el proceso de la colonia y la conquista fueron ya consolidándose y quedando detrás, en esos campesinos cada vez, en esos indígenas cada vez más amestizados o cada vez más dolidos por todo este sistema que los estaba llevando a la civilización, como le llamaron los españoles a estas prácticas, el tema todavía de las celebraciones, de los ritos, de las reuniones, del compartir los alimentos, la bebida, siguió siendo una parte fundamental y una parte indispensable dentro de su acervo cultural. Entonces, por ejemplo, la ceremonia de San Pascual Bailón, que de hecho es una festividad que tiene un origen español, pero que vino a meterse muy duro en los territorios de las orillas del lago de Tota, en Aquita, en Guáquira, por ejemplo, en Tota y en las regiones circundantes. Esta ceremonia se realizaba ya en estos territorios desde tiempos coloniales. ¿Con quiénes? Básicamente con las sociedades indígenas o descendientes indígenas o mestizas de estos muiscas del siglo XVI, donde todavía se entendía o donde todavía la figura de la reunión implicaba la bebida, la charla, la comunicación, la festividad. Entonces, estas ceremonias podrían llegar a compararse en muchos casos con las ceremonias religiosas que ya después realizaban estos indígenas. Y aparte que la cita que yo leí anteriormente, la de Juan de Valcárcel en la provincia de Tunja, él cuenta que de hecho los indígenas con el tiempo eran muy afanados por construir y por apoyar cofradías religiosas católicas, por venerar santos o por tomar todas estas ceremonias de la religión católica como una nueva forma de poder continuar con las celebraciones colectivas y continuar con lo que implicaba eso, la bebida, la comida, y aunque ya, por ejemplo, no se está adorando o no se podía hacer explícitamente la adoración en el Catacoa, el dios, por ejemplo, de las festividades, de la comida, de la chicha, de los artistas, de los que realizaban las mantas, este en Catacoa podría llegar a ser, por ejemplo, un San Pascual Bailón, podría llegar a ser un San Isidro Labrador o muchos otros santos que dentro de la perspectiva de las comunidades indígenas de estos territorios podían ofrecerles el amparo a sus costumbres, eh, si no escondidas, reconfiguradas. Entonces sí, podríamos decir que estas festividades guardan una relación con ellas. Incluso podríamos partir de preguntarnos si podríamos rastrear algo de esos antiguos biotes o de esas antiguas ceremonias, para no llamarles borracheras porque es demasiado opositivo a esta forma de entenderlo, si estas ceremonias han dejado algo han dejado una herencia o un proceso de resistencia o todavía un saber que se pueda ver dentro de las comunidades campesinas, de las comunidades rurales en Cundinamarca, Boyacá o Santander y de sus descendientes muiscas. Uno podría decir que sí, pero hay que saber hilar muy bien todo esto para poder dar de pronto estas discusiones y decir efectivamente, porque pues obviamente el tema del alcohol no podríamos siempre compararlo con el que yo me embriago porque me gusta y eso es un viejote. No, el embriagarse para quedarse caído en el suelo por la ebriedad no es algo que ya haga un viejote. Tiene que tener algo cultural, simbólico, social, entonces hay que saber justificar muy bien ello. Bueno,
Qué curioso, no sé, últimamente empiezan a tener menos preguntas, así que supongo que está cada vez más claro esto, o que no saben qué preguntar, pero los insto de verdad que pregunten una vez más. Sin embargo, si no hay más preguntas al respecto, lo que les digo, ya la siguiente semana, entonces sería la segunda parte de esta charla para definir esa visión genérica de los biohacks. Y pueden ver las anteriores charlas en el canal de YouTube que creé, donde pueden ahí ya remitirse a otros temas. Digamos que con esta charla en particular y la que sigue, se cierra ya el tema de hablar de la cultura material inmaterial de los muiscas en términos de alimentación, festividades, religiosidad, economía, creencias o demás, y ya pues iría un poco más al tema de lo lingüístico o de los procesos de resistencia actuales o contemporáneos. Y bueno, sería eso. Yo quiero también darle las gracias a todos ustedes por seguir estas charlas, por también compartir estos conocimientos si les interesan, si les gusta difundirlos. Ya saben que esto es público, esto es para engrandecer la memoria de nuestros antepasados, para engrandecer los procesos que se están suscitando ahora en el campo, en la ciudad, y reconocer que como pueblo muisca, si ya no somos los de hace 500 años, somos una nueva forma de constituirnos como pueblo y que existimos y que eso no se ha acabado. Y bueno, también quería decirles que si a ustedes les interesa reconocer mi trabajo, el proceso de investigación que se ha realizado con estos temas, o gustarían de forma voluntaria realizar un trueque conmigo o también a realizar algún tipo de donativo económico, me pueden escribir por interno y también pueden realizar una consignación por una cuenta en X a mi número celular, que es el 304-596-7327. En parte porque de esa manera puedo continuar con este tipo de charlas, también ir afinando un poco más estos temas tan interesantes. Y nada, les agradezco mucho por ello. Recuerden que también es importante que ustedes transmitan todos estos conocimientos, también los sepan leer muy bien, los hilen en su cabeza y de esa manera los lleven a construir cada vez más preguntas alrededor de nosotros mismos como pueblo, de ustedes mismos como pueblo muisca o pueblos indígenas, y encontrar en la historia y encontrar también en la perspectiva académica una nueva oportunidad de completar muchas partes que tal vez nos hagan falta en este proceso de reconstituirnos y de recomponernos. Y asimismo que estos saberes que tal vez están en los libros o que quedaron allí no sean saberes muertos o saberes cristalizados, sino que incluso, ¿por qué no?, podamos hablar en algún momento de biotes contemporáneos, de que en algún momento se puedan realizar o ya se estén realizando y de que ceremonias como estas vuelvan a salir otra vez a la vida sin procesos de huaque, es decir, sin condenas, sin juicios y sin discriminaciones. Les mando un abrazo a todos ustedes, los quiero mucho, espero que sean de mucha utilidad estas charlas para ustedes y no olviden resistir también en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos también de mucha dureza en otros temas. Sigan realizando su investigación, sus trabajos, lo que sea en las áreas en las que se desarrollan, porque es fundamental de esa manera poder convertir todos los conocimientos públicos. Bueno, no siendo más, un abrazo para todos. Misichoscua, Hascua Sitcuaco, les mando muchas saludes. Que estén muy bien.